Todos estos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. De Pablo Neruda, Fábula de las sirenas y los borrachos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Este es Leopoldo Silva, esto es 100 páginas que hueva. Vamos a darle. Uno de los seres más importantes dentro del canon mitológico griego y universal son las sirenas, seres que habitan en el fondo del mar y tienen como amigo a un pez píntano y un cangrejo con acento cubano. Bueno, o al menos en la cultura popular, esa imagen llegó a nosotros en el año de 1989 con la película La Sirenita, adaptación que Disney haría del libro titulado The Lille Hembrüfe, La muchacha del mar, del escritor danés Hans Christian Andersen, filme que salvó a los estudios del ratón Miguel de la bancarrota, pero que 30 años después, digamos que no les fue tan bien en su adaptación al live action. Y así es como este día traigo para ustedes el cuento La Sirenita. Pero antes de comenzar en materia, vamos a hacer una breve semblanza histórica del ser que dio vida al personaje. Primera aparición en la literatura. Casi siempre, por no decir siempre, que nos referimos al origen del conocimiento, nuestra fuente más remota son los griegos. Esto se debe a que nosotros pertenecemos al pensamiento occidental, pensamiento que se funda en el Renacimiento, el cual toma sus raíces en la cultura griega y la romana. Por lo que el antecedente más remoto que tenemos de la aparición de la sirena lo encontramos en el libro duodécimo de la Odisea de Homero, historia que relata las aventuras de Odiseo, traducido al latín como Ulises. Ya saben, esa parte donde el macho alfa de Ulises se hace atar al mástil de su barco, no sin antes indicar al resto de su tripulación que se coloque cera en los oídos y con ello evitar que escuchen el canto de la sirena. La sirena cantando, viene conmigo de raza placeres en la isla. Con la sirena. Haciendo una breve pausa, se pensaba que las sirenas atraían a los marinos ofreciéndoles actos carnales, lascivos, lujuriosos. Nada más lejos de la realidad, y el mismo texto nos lo señala. Nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz, que en dulzores de miel de los labios nos fluye. Quien la escucha contento se va, conociendo mil cosas. No obstante, a diferencia de la tradición popular y cultural, en este primer encuentro a la sirena se les representa con cuerpo de pájaro y cabeza de mujer. De igual manera, en el libro cuarto de sus argonáuticas, Apolino de Rodas nos relata el inconveniente que Jason junto con sus argonautas pasaron con estos seres, que por medio de cantos intentaron llevarlos hacia las orillas de los peñascos. Pero con lo que no contaban las sirenas era con la astucia de Jason, que entre su tripulación llevaba a Orfeo, el cual desvió la atención de los marinos del embrujo provocado por el canto de las sirenas por medio de sus poderosas notas de heavy metal. De su posible origen. Empero, aunque los relatos antes citados pertenecen a la cultura griega, que es de donde se piensa que surge el relato de las sirenas, existen registros al margen de la cultura occidental que nos relatan la existencia de estos seres. Tal es el caso de los babilonios, que daban culto a una deidad benéfica con el nombre de Oannes, representado con el cuerpo humano y cara de pez. Por su parte, los fenicios adoraban a Atargatis, de aspecto similar,
pero relacionada, al igual que las sirenas, con la atracción sexual, la perversidad y la muerte. En Fenicia se rindió culto a Deserto, diosa en forma de pez, con cabeza, brazo y pecho de mujer, que podemos asemejar un poco a Dagón. A modo de hipótesis, incluso la misma Lilith presenta algunas de las características de la sirena. En forma similar, estos seres fueron documentados en las tradiciones literarias de España, China, Perú, Filipinas, Níger, Benín, Madagascar y los pueblos originarios de los tehuelches, mapuches y chilotas, lo que indica una universalidad en la creencia de los mismos. Pero como ya nos alejamos bastante de las latitudes mediterráneas, regresemos al origen del todo. Las palabras sirena y siren vienen del griego antiguo seiren, que según Carlos García Gual, en su libro Sirenas, Seducciones y Metamorfosis, parece estar relacionada con la palabra seira, que significa soga. El nombre de las sirenas, por lo tanto, podría interpretarse como las que atan, pues ataban a sus presas con el lazo de su voz y de su música. En la tradición griega existen varios mitos del nacimiento de los seres. Las sirenas eran hijas de Aqueleo, un dios río, y de una musa. Dependiendo de la versión del mito, esa madre musa podía ser Tepsícore, Melfómene o Calíope. Ovidio asegura que las sirenas eran ninfas compañeras de juego de Perséfone, hija de la diosa Demeter, la cual fue raptada y llevada a los infiernos por el majestuoso Hades. A consecuencia de esta indolencia, Demeter las castiga transformándolas en estos seres. Sin embargo, ahora sí que tenemos otros datos. Se refiere que fueron ellas mismas las que pidieron ser convertidas en estos seres y con ello poder bajar al Averno y enfrentarse a Hades y rescatar a Perséfone. Asimismo, se asegura que las sirenas tenían cierto pie con las musas, las cuales no toleraban su indolencia al haber perdido a Perséfone. Se dice que en cierta ocasión tuvieron un enfrentamiento donde las sirenas resultaron perdedoras y como castigo las musas les quitaron las plumas y sus alas y con ello evitar que pudieran volar. Todas las divas estas musas. Quítale el cartílago, pon escamas. El mito de las sirenas nace en relación con el peligro que entrañaban las travesías marinas en la cercanía a las costas de Soreto, las cuales ocasionaban numerosos naufragios y muertes. Pero pronto fueron asociadas a todo tipo de males. La transformación iconográfica de la sirena ave a la sirena pez parece que se produjo en el mundo romano, tomando como modelo a los tritones y a la Sila, criatura monstruosa que se echaba a los navegantes que surcaban en el estrecho de Mesina, de aspecto femenino hasta la cintura, de la que surgían 6 feos canes y cola de pez. Pero el origen de este prototipo formal hay que buscarlo en los daimones marinos, mitad humano, mitad pisciformes, de las culturas del próximo oriente mediterráneo y, como se mencionó antes, en la diosa siria Atargatis. Asimismo, García Gual distingue entre las sirenas griegas antiguas y las llamadas mermaids o doncellas del mar. Para ese autor, en la actualidad las sirenas se han incorporado a la categoría más amplia de las mermaids provenientes del folclore y las creencias populares. La creencia en doncellas marinas ha existido y existe en muchos países distintos, pero parece haber sido especialmente fuerte en algunas regiones del norte de Europa y en las Islas Británicas. Dentro del grupo de las mermaids están también las ondinas, esa especie de hada o ninfa acuática proveniente de las leyendas escandinavas. El conocimiento de las sirenas se pudo trasladar desde los orígenes griegos hasta nuestros días a través de diversos escritos del medioevo, de los cuales destacamos los siguientes: el Physiologus, el Liber Monstrum Diversis Generibus, el Imagen du Mondo de Poussin y el Libellus da Natura Animalium. En todos ellos se trató el tema de las sirenas como un punto moralista, algo que ocasionaba males a los hombres y que, a consecuencia, perderían su alma y su inmortalidad. Se les acusaba de portadoras de males incontables para el hombre, tales el pecado,
la lujuria, la avaricia, la gula, en fin. Podemos notar que los 7 pecados capitales surgían de ellos. Inclusive, debido a una mala traducción en la Biblia, para ser exactos en el libro de Isaías, se menciona a estos seres en el pasaje número 12, versículos 21 y 22. Chacales en sus palacios de placer. Traducido por San Jerónimo de Vulgata, sustituye también por sirena, término que a posteridad será traducido como dragones. La Sirenita de Andersen. Bueno, por fin de este breve contexto cultural, llegamos a la médula del video. La Sirenita de Andersen. Para tratar al autor tendríamos que hacer un video entero. No obstante mencionar, nació el 2 de abril de 1805 y murió el 4 de agosto de 1875. Es quizás en esta etapa, en el romanticismo, donde la sirena tiene por fin su giro total en su metamorfosis, dejando de ser este ser monstruoso, carente de sentimientos, portador de mal, a ser la sirenita que hoy en día conocemos, dulce, tierna, bella. La historia de la sirenita nos narra la vida que guarda en las profundidades del mar. Se nos indica que la vida marina no solo es fría y escasa, describiéndonos un reino como cualquier otro de la tierra, incluso la existencia de un palacio, el cual es gobernado por el rey del mar, quien mora con su madre y sus 6 hijas. Dato importante, el rey del mar es viudo, por lo cual la educación de las hijas se traslada a la abuela, encargándose de contarles las vivencias del mundo exterior, ya que hasta entonces ninguna podía subir a la superficie, debido a que no habían cumplido los 15 años. No obstante de no conocer el mundo de la superficie, la totalidad de ellas tenían tesoros del mundo del hombre, destacando que la menor de ellas, o sea, la sirenita, tenía una estatua de mármol, la cual representaba la figura de un joven de extrema belleza. Una por una de las hermanas fueron subiendo a la orilla del mar para admirar aquello que hasta entonces solo conocían por las prácticas de la abuela. En cada una de las salidas de las hermanas, Hans usa las estaciones del año para dar un toque de originalidad a su experiencia. Pero la novedad pasa para cada una de ellas. Solamente salen, pero al sentir que extrañan su hogar, vuelven hacia él. Igual de manera, siguen emergiendo del mar, pero sin ninguna novedad, ya que las nostalgias las apega más al reino marino. Por fin le toca subir a la sirenita, y es quizás aquí que se da una de las frases que marca la constante de la historia: hay que sufrir para ser hermosa. Esto debido a que cuando la abuela la está preparando para su inmersión, le mandó colocar 8 grandes ostras en su cola, a lo que ella se quejó diciendo duele. Por fin la sirenita sale del mar en un ambiente tranquilo, topándose con un navío donde se festejaba los onomásticos de un joven príncipe, del cual la sirenita quedó enteramente enamorada por su inmensa semejanza con la estatua que poseía en el fondo del mar. Para darle un giro de tuercas, una tormenta irrumpe en el ambiente, provocando con esto que la lluvia y los rayos hundieran el navío. Muchos hombres perecen, pero la sirenita se preocupó más por el príncipe, al cual buscó entre los restos del naufragio, encontrándolo ya casi sin vida. Comenzaba a amanecer y la tormenta cesaba, dejando el cuerpo del príncipe a la orilla de la playa. Antes de alejarse, le besa la frente, esperando que éste no pereciera, ocultándose detrás de unas rocas. Sin embargo, comienza a impacientarse, ya que nadie acude a su rescate, hasta que una joven encontró el cuerpo del príncipe y viendo que ella se encuentra mejor, la sirenita vuelve al reino de su padre, con un pesar en su corazón. Y así pasó de ser una alegre sirenita a mostrarse taciturna y triste todos los días. Solo se limitaba a subir a la superficie y mirar el castillo del príncipe y añorar que un día estuvieran juntos. Asimismo, comenzaba a enamorarse del mundo de la superficie,
olvidándose del mundo que le rodeaba. Incluso en una ocasión preguntó a su abuela que si acaso los humanos no se ahogaran, vivirían eternamente, a lo que la abuela le contestó que la vida humana es breve, a comparación de la de ellas, que alcanzan a vivir 300 años. No obstante, los humanos poseen un alma inmortal, y no como ellas, que al morir solo se vuelven espuma de mar. Entonces, sin pensarlo, la sirenita proclamó que daría sus 300 años por acaso poseer el alma inmortal. Con esto, la abuela le comentó que existe un método, pero que es casi imposible, debido a que un hombre tiene que amarla más que a todo, incluso que a su padre y a su madre, y casarse con ella, y que en la unión del matrimonio él le transmitiría parte de su alma. Tiempo después hubo una fiesta donde la sirenita dio fe de la voz que poseía al entonar el más bello de los cantos hasta entonces escuchado en el fondo del mar. Pero este momento de felicidad fue breve. Cansada de tal situación, decide visitar a la bruja del mar con la finalidad de que la ayude a alcanzar sus sueños. Sorpresa fue para ella que la bruja la recibió diciéndole que ella sabía a lo que iba, que le ayudaría solo porque sabía que iba a arruinar su vida, pero que no sería gratis, tendría que pagar con su voz. Preocupada, la sirenita preguntó entonces ¿qué me va a quedar? La bruja le respondió que su figura y su andar, y pactaban así pues el hechizo. La bruja le arrancó la lengua, posteriormente preparó el brebaje con su propia sangre y le entregó a la sirenita la pócima, con la indicación que tenía que sentarse a la orilla del mar y tomársela, pero que sentiría como una espada de doble filo la partía en dos, dejando pues de tener cola y comenzar a tener pies, advirtiéndole que jamás volvería a ser sirena y que si no lograba enamorar al príncipe antes del día después de su boda, perecería para convertirse en espuma de mar. Al recibir la pócima, la sirenita regresa a donde habitaban los suyos y en silencio y con tristeza se aleja de ellos. Todavía de madrugada, la sirenita se acercó al palacio del príncipe, donde se sentó en las escaleras de mármol, para después beber el brebaje. Una vez hecho lo anterior, sintió como si el cuerpo se le partiera en dos, derivado del dolor que esto le provocó. Cayó desmayada. Al volver en sí, miró que en donde antes estaba su cola, dos hermosas piernas había. Se encontraba desnuda cuando el príncipe la encontró, por lo que se envolvió en su larga cabellera, preguntándole al príncipe cómo es que llegó allí, y obvio, como no puede hablar, solamente se limita a mirarlo con sus dos grandes ojos azules, por lo que el príncipe decide llevarla al castillo. A partir de este encuentro, el príncipe comienza a cuidarla, a mimarla, a arroparla y a mostrarlas a todos como si fuese su mascota. Sí, como si fuese su mascota. Por otro lado, cuando se encontraba de noche mojando sus pies para atenuar el dolor que le provocaba al caminar, las hermanas, la abuela y el rey del mar solían subir a la superficie marina para verla y pedirle que volvieran con los suyos. El príncipe le tomaba cariño, pero no amor, ya que su corazón le pertenecía a una muchacha a la que ella se parecía. El relato prosigue, y es ahora cuando una noticia llega a la vida de la sirenita. Los padres del rey habían ya pactado que tendrían que tomar como esposa a la hija del monarca del reino vecino. Él decía que no quería casarse, pero que era obligación, ya que sus padres lo habían impuesto. Vaya machito el cabrón. Mencionaba que tenía una gran pena porque él seguía rotundamente enamorado de la mujer que lo salvó, pero que él sabía que no podía haber nada entre ellos porque pertenecía al templo. Así pues, tomó a la sirena y juntos viajaron al reino, donde lo esperaba la que posiblemente sería su esposa. Grande fue la sorpresa del príncipe cuando al llegar al reino se dio cuenta que la hija del monarca era la muchacha que lo había rescatado en la playa, y decidió inmediatamente
casarse con ella. A consecuencia, esto perturbó el corazón de la sirenita, ya que sabía que si no se casaba con el príncipe, su muerte era inminente. Se realizó pues la boda, la fiesta se celebró, todos bailaron, todos tomaron, todos cantaron, todos festejaron. Ya por la noche, cuando todos descansaban y la pareja se encontraba en su lecho nupcial, la sirenita se encontraba mirando el inmenso horizonte del mar, sabiendo que sería su último día sobre la faz de la tierra. Sumergida estaba en sus pensamientos cuando aparecieron sus hermanas, todas ellas con la cabellera cortada, ya que habían pactado con la bruja del mar alguna solución para que la sirenita volviera a su hogar. A su vez, la bruja les entregó una daga con la cual tenía que atravesar el corazón del príncipe y bañar con la sangre del mismo los pies de la sirenita. Haciendo esto, inmediatamente surgiría su cola y con ello volver a su reino. Entonces, con pasos titubeantes, se acercó a donde moraba su amado. Lo miró al lado de su esposa, levantó la daga, miró al cielo y la arrojó al mar. Con esta decisión, sabía que su esperanza había terminado. A lo lejos, el sol comenzaba a salir, por lo que decidió saltar al mar, convirtiéndose en espuma marítima. Aquí se pudo haber terminado la historia y sería una historia bastante trágica, pero Andersen nos regala otras líneas donde inmediatamente al amanecer el príncipe comienza a buscar a su mascota y con ello se da cuenta de que ha desaparecido. Solamente se queda mirando al horizonte pensando en que fue la última vez que la pudo ver. Palabras después se nos dice que la sirena adquiere conciencia, pero que se encuentra sumergida en un éter imaginario y una voz le dice que no se preocupe, que está en un lugar mejor, que como pago a su sacrificio se le ha concedido poseer un alma inmortal, pero que ésta tendrá que alcanzarla después de 300 años, que si hacen reír a algún niño se les quitará un día de este andar, pero que a diferencia, si un niño llora se le sumará un día. Vaya recompensa. Y pues aquí termina el cuento de la sirenita, un cuento muy hermoso, muy breve, 15 a 20 páginas, no más. Agradecerles que estén aquí. Lo que a continuación sigue es un análisis antropológico con tintes psicológicos. Si gustan quedarse pueden hacerlo, si no, muchas gracias. Analizando un poco el relato de la sirenita desde una perspectiva antropológica y psicológica, nos podemos dar cuenta que el mismo no se trata de un cuento de hadas, debido en parte esto a que los cuentos de hadas cumplen una función primordial en la formación y en la identificación del individuo ante el mundo que lo rodea. Y no es que nos permita vivir fantaseando, sino que ayuda a interpretar lo otro externo a él por medio de la representación cognitiva del conocimiento, el cual hasta entonces no le ha sido revelado, permitiéndole introducirse al mundo de lo real usando lo simbólico, tal como lo plantea Deleuze. Los cuentos de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante: la forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida. Por lo anterior, podemos asegurar que la sirenita cumple con la función principal de alertar a los individuos de los peligros que conlleva una obsesión iracunda hacia el deseo mismo. No obstante, la sirenita no es un cuento de hadas, en virtud que no termina con un final feliz. O sea, el hecho de que se le hubiera regalado la posibilidad de alcanzar la eternidad no es un final feliz, o con la resolución de un conflicto. Si bien es cierto que al final se promete poseer la sustancia del deseo,
o sea, el alma inmortal, lo es también que su entorno queda destruido y que la promesa de un alma inmortal se encuentra condicionada. Y a pesar que desde la perspectiva de Bethlehem, que cumple con una de las características del cuento de hadas, los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial. Esto permite al niño atacar los problemas en su forma esencial, cuando una trama compleja le haga confundir las cosas. El cuento de hadas simplifica cualquier situación. Los personajes están muy bien definidos y los detalles, excepto los más importantes, quedan suprimidos. Todas las figuras son típicas en vez de ser únicas. La Sirenita no logra plantear, solidificar esta idea. Esto a que en parte se nos hace pensar que la Sirenita anhela salir a la superficie para casarse con el príncipe, del que se ha enamorado. No obstante, en el cuento ella quiere alcanzar un alma inmortal, y su único vehículo es casarse precisamente con el príncipe, lo que puede devenir que el fin último de su sacrificio es su egoísmo, el fin de alcanzar su deseo de poseer un alma inmortal, y no tanto el que ame al príncipe. Es por ello que la Sirenita cumple la función de un mito, y esto per se no significa que no cumpla alguna función. Retomando a Bethlehem, dice lo siguiente: Platón, que comprendió lo que forma parte de la mente del hombre mejor que algunos de nuestros contemporáneos, que quieren que sus hijos conozcan solamente personas reales y hechos cotidianos, sabía lo que las experiencias intelectuales hacen por la verdadera humanidad. Aconsejó que los futuros ciudadanos de la República Ideal comenzaran su educación literaria con el relato de mitos, antes que con simples hechos o enseñanzas, llamadas racionales. Incluso Aristóteles, maestro de la razón pura, dijo: el amigo de la sabiduría es también amigo de los mitos. Siguiendo con Bethlehem, encontramos que los pensadores modernos que han estudiado los mitos y los cuentos de hadas desde un punto de vista filosófico o psicológico, llegan todos a la misma conclusión, sin tener en cuenta sus convicciones anteriores. Mircea Eliade describe estas historias como modelos de comportamiento humano, que, por este mismo hecho, dan sentido y validez a la vida. Haciendo paralelismos antropológicos, este y otros autores afirman que los mitos y los cuentos de hadas derivaron de, o dan expresión simbólica a, ritos de iniciación u otros ritos de pasaje, tales como la muerte metafórica de un yo, viejo e inadecuado, para renacer en un plano superior de existencia. Entonces, por lo que atañe a la Sirenita, postulamos que en lo que ella se simboliza es la interpretación del conflicto que conlleva un rito de paso. Se sostiene esto en el sentido de que cuando se nos describen a las 6 hermanas, Hans detalla mucho en la experiencia que cada una de ellas tiene, la importancia que reviste el salir a la superficie, simbolizando la edad, el tiempo, las circunstancias y los modos. En este sentido, existe un acto religioso y de integración fundamental, el ritual de iniciación. Van Gennep, 1988, explora los ritos de paso en las sociedades occidentales y entre los pueblos primitivos, cuyo derecho no está escrito. Dichos ritos de paso tienen que ver con tránsitos en la vida de la persona. El más importante es el de la pubertad, que consiste en la integración en el mundo de los adultos. La función del ritual es la de permitir las transiciones entre territorios, tiempos o situaciones sociales diferentes. Las fronteras son lugares de riesgo que exigen una alta ritualización. Asimismo, el relato cumple con las características de los ritos de paso. El ritual de iniciación posee 3 funciones simbólicas: 1, la revelación; 2, el misterio; y 3, una forma de comportamiento para antes y después del ritual. El miedo es muy importante en los rituales de iniciación. Se hace sentir miedo para cambiar la mentalidad y el comportamiento, donde la recuperación será difícil por su carácter estresante y el sufrimiento también, y el componente del sacrificio. Si creemos que la vida humana está controlada por un designio superior, debemos admirarnos de su perfección, puesto que una extensa variedad de hechos psicológicos coinciden en el momento oportuno y se refuerzan unos a otros, de manera que el impacto que producen en la persona la impulsa a pasar de la infancia a la niñez verdadera. En el preciso momento en que el mundo exterior comienza a tentar al niño para que abandone el círculo limitado de la familia, las decepciones que sufre en el periodo edípico le inducen a separarse de sus padres, quienes habían sido su única fuente de subsistencia física y psicológica. Asimismo,
Lagunes hace una excelente analogía de la Sirenita con la festividad de los 15 años, una tradición muy arraigada en México, para lo cual se basan los principios de Bourdieu sobre la dominación del cuerpo femenino. Los miembros de la sociedad que viven situaciones de cambio, como es el caso de la quinceañera, perciben que les llega la hora de la verdad. Si los ritos de paso tienen que ver con tránsitos en la vida de la persona, uno de los más importantes es el de la pubertad, que conlleva la integración en el mundo de los adultos. Delgado señala que toda la adolescencia funciona como un dilatadísimo rito de paso, una liminalidad permanente en la que, citando a Turner, puede ocurrir cualquier cosa, ya que los adolescentes no son ni lo uno ni lo otro, ni niños ni adultos. La Sirenita, dentro del pensamiento antropológico, cumple con la función principal del rito: pasar de una situación a otra, lo que conlleva que se ha dejado de ser neófito y se vuelve uno parte del mundo que lo rodea. Sin embargo, dentro de esta transición, uno bien puede emerger como un ser nuevo o morir en el intento. Y al final, Hans mata a la Sirenita por su iracundo deseo de poseer un alma. Bueno, y así es como llegamos al final de este video, esperando que les haya gustado. Por nuestra parte es todo por hoy, agradeciéndoles sus visitas y sus comentarios, esperando que si quieren dejen su like. Y pues nada, como ya se los he dicho antes, para entender a Saavedra, antes tendrás que haber leído a Condorito. Buenas noches, muchas gracias.